Los ricos no invierten como tú crees. No compran departamentos. Compran posiciones en el juego y compran tiempo. Y sí, eso cambia todo. Cuando compras un inmueble físico, tu retorno viene de tres cosas: renta, apreciación y tiempo. Y las tres dependen de fuerzas que tú no manejas: inquilinos, tasas o ciclos. ¿Sabes qué compran los institucionales? No compran paredes, compran estructura, posición y derechos. Participan en diferentes capas del capital stack, la jerarquía del dinero dentro del proyecto, para decidir cuándo y cómo entra su capital. No busques independencia financiera, busca inteligencia financiera. La independencia llega sola cuando tu estructura piensa por ti. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Estás a punto de escuchar algo incómodo y liberador a la vez. El título es real. Los ricos no invierten como tú crees. No compran departamentos. Compran posiciones en el juego y compran tiempo. Y sí, eso cambia todo. La paradoja: cuanto más sólido se ve un inmueble, más frágil suele ser tu libertad. Lo que ves en ladrillo, lo que ves en estructura, es lo que manda. Ahí es donde juegan ellos. Visualízalo conmigo. Un puente iluminado en medio de una niebla. La orilla es la mentalidad del consumidor. Comprar lo que tocas, cobrar renta, esperar que el mercado te sonría. La otra orilla es la liga institucional. Estructuras claras, roles definidos, incentivos alineados. El dinero de verdad cruza por el puente, no se queda mirando el río. Te cuento una escena personal. La primera vez que compré un local lo hice porque se veía sólido. Buen barrio, buenos inquilinos, un contrato seguro. Yo sonreía por fuera, pero no dormía por dentro. Con el tiempo entendí algo incómodo. No había comprado un activo, había comprado mi propio estrés. Cada llamada de mantenimiento era una gota más. Cada renovación una moneda al aire. Y ojo, no era el ladrillo el problema, era el juego que yo estaba jugando. Aquí va la idea central. Es una línea que quiero que te acompañe todo este video. Los ricos no compran departamentos, compran posiciones en el capital stack y tiempo en el ciclo. Capital stack suena a inglés complicado. Capital stack es la estructura de quién pone el dinero y en qué orden cobra. Traducción humana: es la fila en la que te paras cuando suena la campana del reparto. Si estás al final de la fila, te quedas con las sobras del mercado. Si eliges la fila correcta, controlas tu destino. El puente vuelve. Cuando inviertes como consumidor final, te quedas en la orilla mirando cómo otros cruzan primero. Cuando piensas como institucional, eliges por qué carril cruzas, cuánto peso cargas y en qué momento pasas. La diferencia no es el glamour, es arquitectura. Gran pregunta para hoy: ¿quiénes coleccionan llaves o entender el plano? Porque coleccionar llaves te da fotos, entender el plano te da poder. Yo también me enamoré de las llaves. Me tomó años de entender que el activo real no era el edificio, era la decisión detrás del edificio. Plan explícito de una línea. Hoy vamos a romper la ilusión del imperio de ladrillos. Te voy a mostrar cómo invierten los ricos, con estructuras, con inversión y capas de riesgo. Y te voy a dejar una pauta práctica para cambiar de juego desde tu realidad. Soy Ahmad Ashrafi, invierto capital latino en real estate institucional en Estados Unidos. Mi trabajo es construir un puente entre las grandes oportunidades de inversión y las familias que quieren proteger y hacer crecer su patrimonio con propósito. Respira, no vamos a vender humo ni promesas, vamos a darte claridad.
Vas a salir de este episodio con una nueva brújula y un nuevo lenguaje para tomar mejores decisiones. Y sí, quizá te duela un poco desarmar tus viejas creencias, pero ese es el precio justo por cruzar el puente. Un disclaimer: la información es totalmente educativa para dueños de capital. Cada decisión es tu responsabilidad. ¿Estás listo? Empecemos. Imagina que estás parado en un puente y abajo corre un río de oportunidades. La mayoría se lanza al agua sin mapa, convencidos de que se puede nadar más rápido, se puede invertir mejor. Pero el agua no perdona la ignorancia. Hoy vamos a entender tres corrientes que arrastran al inversionista patrimonial promedio y cómo los ricos aprendieron a usarlas a su favor. La primera causa raíz es la ilusión del imperio de ladrillos. Esa voz cultural que te dice tener propiedades es sinónimo de seguridad. Yo crecí escuchando esto también. Compré un local alquilado y nunca te falta dinero. Pero la realidad es que comprar ladrillos es jugar la versión más cara y menos líquida del real estate. Es como tener, por ejemplo, una ficha de ajedrez y ya estás jugando ajedrez. Lo tangible da tranquilidad, pero no control. Cuando compras un inmueble físico, tu retorno viene de tres cosas: renta, apreciación y tiempo. Y las tres dependen de fuerzas que tú no manejas: inquilinos, tasas o ciclos. ¿Sabes qué compran los institucionales? No compran paredes, compran estructura, posición y derechos. Participan en diferentes capas del capital stack, la jerarquía del dinero dentro del proyecto, para decidir cuándo y cómo entra su capital. El consumidor final compra ladrillos, el institucional compra lugar en la fila. ¿Ves la diferencia? Uno compra algo que se ve sólido, el otro compra algo que se comporta sólido. El síntoma de esta causa es fácil de reconocer y se llama ansiedad crónica. Muchos dueños de inmuebles viven atrapados de sus propios activos, como si el edificio les poseyera a ellos. ¿Te suena familiar? El remedio empieza con humildad: aceptar que la solidez visual no garantiza estabilidad financiera. Entonces, si el ladrillo no es el activo, ¿qué es lo que realmente compran los ricos? Y esto vamos a la segunda causa raíz, que es la falta de estructura. La mayoría de inversionistas patrimoniales operan como un micro family office, sin estructura legal ni disciplina de gestión. Y eso no es falta de inteligencia, es solo falta de arquitectura. La riqueza familiar latinoamericana se construyó con intuición, no con frameworks. Pero cuando llegas al mundo institucional, la intuición sin estructura es bastante ruido. Los ricos no improvisan el puente, lo diseñan. Cuando entras a una coinversión institucional, no estás comprando un pedazo de algo, estás integrándote a una estructura donde cada capa tiene un rol claro: equity, mezzanine o senior debt. En español, claro, el capital que asume riesgo, capital que presta a medida y capital que presta con garantías. Tres carriles sobre el mismo puente, cada uno con su velocidad, su retorno y su prioridad de cobro. Y aquí viene la prueba que abre los ojos. Mientras un inversionista consumidor final celebra un 6% anual seguro, los fondos institucionales con estructura bien diseñada logran retornos superiores con mucho menos estrés, porque controlan la estructura. No es lo que separa el juego emocional del juego profesional. Y lo más poderoso, puedes acceder a ella sin ser millonario. Lo que necesitas no es más capital, sino más claridad sobre qué rol quieres jugar. ¿Quieres ser el dueño del ladrillo o socio del flujo? ¿Quieres estar dentro del agua o sobre el puente? La tercera causa raíz es confundir la renta con generación de valor. El inversionista amateur busca renta, el profesional busca creación de valor. Suena parecido, pero es otro idioma. La renta es el premio por haber comprado algo. El valor es el resultado de haber transformado algo. La renta se agota, el valor se multiplica. Te cuento una escena real. Una coinversión institucional en la que participamos hace unos años era un centro comercial envejecido, bien ubicado, pero muy mal gestionado. El retorno no vino del alquiler inicial, sino en rediseñar la experiencia, renegociar contratos y mejorar el flujo de tráfico. El valor creado multiplicó la renta y ese valor, a su vez, multiplicó el capital. Esa es la diferencia entre cobrar renta y construir riqueza.
Los ricos no se enamoran del activo, se enamoran del proceso que genera valor. Por eso pueden diversificar en producto, geografía y tiempo. Mientras uno celebra un contrato de arriendo, el otro celebra haber movido una variable estructural del proyecto. Y esa es la jugada invisible del juego grande. Entender que el real estate no es una propiedad, es una coreografía de capital. En resumen, primero, el ladrillo sin estructura solo es peso muerto. Segundo, la estructura sin alineación es papel. Y tercero, la renta sin creación de valor es solo ilusión. Los ricos cruzan el puente porque entienden las tres. Mi obsesión es entender cómo los verdaderos patrimonios del mundo crean y preservan imperios. Y no solo los estudio desde afuera, lo vivo todos los días, invirtiendo y estructurando capital real. Esto no es teoría, es práctica para pensar, decidir e invertir como los mejores. Y ahora que entendemos las corrientes que arrastran, vamos a construir el puente. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo se reordena la mente y la estructura para invertir como los ricos, sin dejar de ser tú. Ya viste el río, ya entendiste las corrientes. Ahora toca cruzar el puente. Este es el momento donde todos dejamos atrás de la mentalidad de comprar cosas y entendemos la lógica de posicionar capital. Vamos a hacerlo en 3 pasos simples. Principio, pauta y práctica. Como principio, los ricos no compran activos, compran arquitectura financiera. La mayoría busca un buen apartamento, ellos buscan una buena estructura, porque un activo puede estar bien ubicado y aún así ser un mal vehículo. Una estructura legal, financiera y estratégica te protege incluso cuando el activo falla. Es como cruzar un puente con barandas y planos y no con fe ciega. Visualízalo. El capital stack es el puente y en la parte superior, el equity. Los socios que asumen el riesgo disfrutan de la apreciación. En el medio, el mezanín son capital que se presta con un toque de participación. Y en la base, los bancos, fondos que cobran primero. Cada capa es un carril y tú eliges por cuál cruzar. Los ricos se mueven entre esos carriles según el momento del ciclo inmobiliario. No apuestan siempre al mismo lado. A veces son equity, a veces son mezanine, a veces son prestamistas. Lo que compran no es el activo, es la posición en el tiempo. La pauta que guía todo esto es una sola: alinear incentivos antes de invertir. Nada importa más que eso. Antes de poner $1, los institucionales se hacen la pregunta: ¿quién gana cuando yo gano? ¿Y quién gana aunque yo pierda? Si alguien gana antes que tú, estás financiando su historia, no la tuya. Y ahí mueren miles de negocios inmobiliarios personales, porque no funcionan. Alineación siempre que todos en el puente caminan al mismo ritmo. Si el promotor cobra solo por construir, pero no comparte el resultado, su incentivo no es el retorno, es terminar rápido. Los ricos solo caminan con quienes cobran cuando todos llegan al otro lado. En la práctica, ¿cómo lo aplicas hoy y tú? No necesitas $100 millones pensar como institucional. Solo necesitas 3 hábitos de arquitectura mental. Primero, piensa en capas, no en propiedades. Cuando evalúes una oportunidad, púntate. ¿En qué capa de capital estoy parado? ¿Soy dueño? ¿Soy socio? ¿Soy prestamista? Y según eso, define tu horizonte y tu retorno. Segundo, evalúa estructura, no promesas. Pide ver el documento de coinversión, el flujo de capital y las salidas posibles. Si el proyecto no tiene claridad sobre cómo entra y cómo sale tu dinero, no es inversión, es fe. El dinero profesional nunca viaja sin itinerario. Tercero, diversifica en tiempo, no en capricho. No pongas todo tu capital en el mismo instante del ciclo. Los institucionales invierten en diferentes momentos: desarrollo, estabilización y deuda. Es su forma de ver y de tener rentabilidad constante sin depender del humor del mercado. Piensa otra vez en ese puente con 3 tramos: entrada, mitad y salida. Ellos caminan en los 3. El amateur solo pisa el primero. Hagamos un ejemplo numérico simple. Imagina 2 inversionistas con $1 millón. El primero compra un edificio pequeño que le deja 6% anual en renta. El segundo invierte en ese mismo $1 millón repartido de esta forma:
$500,000 en equity de fondo de desarrollo con proyección a 5 años, $100,000 en deuda senior de un activo estabilizado que paga 8% anual y $200,000 en un mezanine de un proyecto en revalorización. El primero tiene un activo que le da renta. El segundo tiene una estructura que le da control y liquidez escalonada. ¿Quién duerme mejor? El que entiende el plano, no el que presume las llaves. El verdadero cambio no es técnico, es mental. Pensar como institucional no significa volverte frío, significa volverte claro. Significa entender que la libertad no viene de comprar más, sino de estructurar mejor. Yo lo viví. Pasé de celebrar escrituras a celebrar estructuras. Y nunca más volví a sentir que mi capital me gobernaba. Así se invierte como los ricos. Principio, compran arquitectura financiera. Pauta, alinean los incentivos. Y en la práctica, piensan en capas y en tiempo. Y ahora que ya estás sobre el puente, te voy a dejar una imagen final para que nunca vuelvas a cruzarlo igual. Vamos a la última parte y la llamamos la brújula. Quiero que imagines algo. Estás de pie en el centro del puente. A tu derecha, el ruido del mercado, rentas, tasas, titulares. A tu izquierda, el silencio de los que entienden el juego y avanzan sin prisa. El mismo viento les sopla a todos, pero solo algunos saben leer su dirección. El gran error del inversionista amateur es creer que el real estate se trata de tener más propiedades. El inversionista sabio sabe que se trata de entender más ciclos. Los ricos no tienen poderes secretos, tienen paciencia, estructura y memoria. Cuando el mercado sube, construyen flujo. Cuando el mercado baja, compran tiempo. Esa es la verdadera libertad. Poder decidir cuándo actuar, no tener que reaccionar. Quiero que te lleves una imagen mental. El puente de noche iluminado por secciones. Cada luz representa una decisión bien tomada. La mayoría solo entiende la primera, la de comprar, y se queda ahí, mirando a la oscuridad. Los ricos caminan hasta el final porque entendieron a encender las luces del camino. Estructura, alineación, ciencia y legado. Y esa es la brújula que te quiero dejar. Invertir no es comprar. Invertir es ordenar el tiempo. Cada dólar que pones en el mundo está votando por una versión de ti, una versión ansiosa que necesita controlar o una versión libre que confía en su arquitectura financiera. Cuando entiendes esto, cruzar el puente deja de dar miedo. Te das cuenta de que el real estate no es una meta, es un lenguaje. Un lenguaje para hablar con el tiempo y decirle: yo también estoy construyendo algo que va a durar. No busques independencia financiera, busca inteligencia financiera. La independencia llega sola cuando tu estructura piensa por ti. Yo también caí en la trampa del ladrillo y me tomó años entender que el activo no era el edificio, era mi mente aprendiendo a pensar como capital. Y ese es el juego que te propongo jugar a partir de hoy. Si esto te aportó valor, compártelo con quien lo necesite. Y si necesitas ir más hondo, únete a Infinity, nuestra comunidad boutique de coinversión institucional, un puente real entre familias latinas y oportunidades globales. Recuerda esta línea, la que resume todo de este viaje. Los ricos no compran departamentos, compran posiciones en el capital stack y tiempo en el ciclo. La diferencia no es dinero, es perspectiva. Y la perspectiva se aprende. Gracias por cruzar este puente conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.